Yo creo que Dios quiere bendecirte, pero también si lo buscas con todo tu corazón, Él va a hacer algo precioso en tu vida. Amén. ¿Cuántos lo creen esta mañana? Amén. Quiero invitarles a abrir el Salmo 103, Salmo capítulo 103. Un hermoso salmo, seguramente usted lo conoce, lo ha leído muchas veces. Ahí mismo este salmo tiene como título Alabanzas por las bendiciones de Dios. Alabanza por las bendiciones de Dios. Y quiero que podamos desarrollar los primeros versículos de este capítulo 103, el Salmo 103, que sin dudas tiene aplicaciones hermosas para todos los que conocemos al Señor de hace mucho tiempo y para los que están por primera vez en esta mañana también. Que usted pueda saber que hay muchas cosas que recibimos de parte de Dios a partir del momento que decidimos caminar con el Señor. Dicen los primeros 6 versículos: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. El pecado es un problema muy serio que muchos no ven y tampoco hacen nada para solucionarlo. Pecado, de acuerdo a la Biblia, es todo aquello que hacemos que es contrario a la palabra del Señor, a lo que Dios quiere para nuestra vida. Aunque la definición del pecado es errar el blanco, salir del centro de la voluntad de Dios, hay muchas cosas que a lo largo de la vida hacemos que en vez de acercarnos a Dios o mantenernos cerca, nos van alejando. Y hay que reconocer que el pecado es el que aleja al hombre de Dios, lo hace estar lejos de Dios, no permite que disfrute la presencia de Dios. Así que si nosotros podemos entender esto que es tan importante en nuestra vida, creo que esto es lo que va a hacer que permanentemente nosotros nos mantengamos agradecidos a Dios, bendiciendo a Dios, porque Él haya realmente perdonado nuestros pecados. Amén. El pecado cierra la puerta para las bendiciones de Dios. Pero es muy hermoso cuando entendemos que cuando pedimos perdón y nos arrepentimos de nuestros pecados, si antes la puerta estaba cerrada, ahora la puerta se encuentra abierta. Por eso es que muchas personas por ahí hasta se preguntan y dicen: yo no sé por qué no soy bendecido. Y tendríamos que preguntarnos todos si realmente hemos removido la causa de la maldición. Entonces, si nos arrepentimos de nuestros pecados, es ahí cuando también la puerta para que Dios nos bendiga comienza a abrirse. Proverbios capítulo 28, versículo 13, dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. O sea, cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, entonces es cuando abrimos la puerta para que comiencen a venir las bendiciones de Dios y para que también Dios comience a hacer todo aquello que tiene ya planeado desde antes que nosotros hayamos nacido. Y entonces comienzan a venir sobre nosotros aquellas bendiciones de parte de Dios.
En segundo lugar, David bendice a Dios diciendo, es el que sana todas tus dolencias, en el versículo 2. Sana todas tus dolencias. Yo no sé cuántos de ustedes vinieron enfermos cuando vinieron al Señor. ¿Cuántos vinieron enfermos cuando vinieron al Señor? ¿Puedo ver su mano? Hace un momento, cuando venía entrando a la iglesia, encontré a un hombre que venía con su esposa y le pregunté si era la primera vez. No me dice, yo venía hace mucho tiempo, pero él me contó que cuando vino hace mucho tiempo atrás, era un hombre que estaba atormentado, un hombre que tenía serios problemas. Y sin embargo dice, a partir de ese día que vine acá y oraron por mí, se fue todo eso que yo tenía. Por eso es que este salmo expresa lo que muchos de nosotros sentimos. Nos sentimos agradecidos, especialmente si cuando vinimos al Señor estábamos con alguna necesidad física y el Señor nos sanó, entonces nos sentimos agradecidos. Y es bueno no olvidarnos nunca. Si el Señor te ha sanado, si el Señor te ha libertado de alguna enfermedad, siempre tener una palabra de agradecimiento y nunca olvidarnos que si estamos aquí y que si hemos empezado a caminar con el Señor, no solamente Él ha perdonado nuestros pecados, sino también Él ha sanado nuestras dolencias. Cuando miramos en la Biblia, vamos a darnos cuenta, especialmente en el ministerio del Señor Jesucristo, que casi siempre la sanidad iba pegadito al perdón de pecados. Muchas veces cuando se acercó para sanar a un enfermo, antes de sanarlo, le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados, y luego lo sanaba. O lo sanaba primero y luego le decía, no solamente eres sano, sino también eres perdonado por tus pecados. Porque es interesante, y esto es algo que siempre tenemos que tenerlo presente, que muchas enfermedades son la consecuencia de los pecados, como también son la consecuencia de las heridas, de la falta de perdón, del rencor y de muchas cosas que a veces uno va reteniendo o va acumulando. Muchas personas son sanadas automáticamente cuando reciben a Cristo y cuando piden perdón por sus pecados, porque también ahí es cuando ellos se sienten libres de resentimientos y del odio o de cosas que han estado guardando por mucho tiempo en su corazón. Mucha gente no entiende lo importante que esto es. Y yo digo, a veces parece que lo entienden mucho más los que vienen por primera vez a la iglesia que aquellos que por mucho tiempo ya están congregando, que ya conocen al Señor de hace mucho tiempo. Esto es algo que siempre merece que lo tratemos correctamente. Sepamos que si le decimos a una persona nueva que viene a la iglesia, que si quiere ser libre tiene que aprender a perdonar, tiene que aprender a desprenderse del resentimiento y hasta si tiene odio en su corazón, cuanto más los que ya conocemos al Señor desde hace mucho tiempo. ¿Quién no lucha o no luchó en algún momento con alguna situación donde tiene que perdonar, donde tiene que soltar el perdón hacia alguien que lo ha lastimado y lo ha herido? Eso es algo que pasa siempre y algo que siempre vamos a tener que pedirle ayuda al Señor, que Él nos ayude a poderlo tratar correctamente, porque si no sanamos muchas veces aquellas heridas que nos producen o aquellas situaciones que se producen con otras personas, hasta puede acarrearnos enfermedades o puede acarrearnos problemas, trastornos. Y ni hablar de lo que esto acarrea también en nuestra relación con Dios. Es muy difícil orar cuando uno está enojado con alguien. Es muy difícil orar cuando uno tiene resentimiento con alguien. Esto nos quita fuerzas, interrumpe la oración, nuestros pensamientos comienzan a ser invadidos y sentimos una tremenda lucha acá arriba en nuestra cabeza. Entonces, cuando aprendemos a perdonar, no solamente Él nos perdona, sino también sana
todas nuestras dolencias. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por esto? Amén. En tercer lugar dice, el que rescata del hoyo tu vida. El que rescata del hoyo tu vida. ¿Quién mejor que David podía hablar de esto? Quien había visto tantas veces su vida como si fuera rodeada por un grupo de fieras que querían devorarlo. Tantas veces David se sintió como si fuera que estaba en un hoyo. Tantas veces él se sintió amenazado. Tantas veces hasta amenazado de muerte, rodeado de peligros. Si usted conoce la vida de David, usted sabrá que David vivió muchos años huyendo del rey Saúl, quien procuraba matarlo a toda costa. Y había una sentencia de muerte sobre él. Pero David había experimentado la mano de Dios tantas veces. Si yo le tuviera la oportunidad de hablar con muchos de ustedes y preguntarles en esta mañana, ¿cuántos de los que estamos aquí alguna vez hemos sentido que nuestra vida estaba como si fuera en un hoyo, en un pozo? ¿Cuántos de los que estamos aquí en esta mañana muchas veces hasta pensaron que de ahí nunca iban a salir? Algunos hasta pensaban que ese era el fin de sus vidas, pero sin embargo pudieron ver la mano poderosa del Señor. Amén. Y si en esta mañana hay alguien que está y se siente de esa forma, como si fuera que su vida está en un hoyo, yo quiero decirte que hay esperanza para tu vida, que el Señor está dispuesto a extender su mano y sacarte del hoyo en el que te encuentras y levantarte y mostrarte que Él es poderoso. Cuando muchas veces pensamos que todo está perdido, de pronto Él viene con su mano, extiende su mano y nos saca de ese hoyo de la desesperación. Amén. El Salmo capítulo 40, versículo 2 dice, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Muchos de nosotros nos hemos encontrado en más de una oportunidad en ese pozo de la desesperación, debido a alguna enfermedad, debido a algún conflicto matrimonial o familiar, debido a alguna situación económica, y pensaba que de ahí no salía. Pero sin embargo yo quiero decirte en esta mañana, si el Señor te sacó antes, también te va a sacar ahora. Y si alguien se encuentra en una situación similar, yo quiero decirte que si realmente clamas desde el fondo del pozo al Señor, Él está dispuesto a sacarte para que bendigas y alabes su nombre. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Y sigue diciendo David en este salmo, otro motivo para bendecir al Señor, dice Él que te corona de favores y misericordias. De pronto Él se vio favorecido, bendecido. Él vio cómo el Señor trajo muchas cosas que ni siquiera Él las merecía. Y esto es algo que por lo menos a mí me conmueve en gran manera, porque cuando miro muchas cosas que vinieron a mi vida y pienso que todo eso vino de la mano del Señor, una de las cosas que más me conmueve es poder decir, Señor, gracias, porque esto ni siquiera yo lo tenía en mente, pero sin embargo tú lo trajiste a mi vida. Sin dudas, Satanás tenía otros planes con algunos de nosotros. Él quería llevarnos por otros caminos. Pero cuando nos encontramos con el Señor, las cosas cambiaron radicalmente.
Nunca tenemos que olvidarnos de dónde el Señor nos sacó y cuál fue la obra que el Señor hizo en nuestra vida. Pero sí es importante recordar que antes no teníamos nada y ahora lo tenemos todo. ¿Cuántos pueden decir lo mismo en esta mañana? No estoy hablando de riquezas, de cosas materiales. Antes estábamos lejos de Dios, ahora estamos cerca. Antes éramos considerados, de acuerdo como dice la Biblia, enemigos de Dios y ahora hemos sido hechos sus amigos. Antes éramos hijos de ira y ahora hemos sido reconocidos por Dios como hijos amados por el Señor. Creo que eso tiene que llenar nuestro corazón y tiene que enseñarnos a alabarle con más fuerzas, recordando cada día todas las cosas que Dios ha hecho por nuestras vidas. El Salmo 92, versículo 1 y 2, nos recuerda cómo tenemos que alabarle. Dice: bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por las mañanas tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Cada día que empieza tenemos que decirle: Señor, gracias por la misericordia de este día. Y cada noche, cuando termina el día, tenemos que decirle: Señor, gracias por tu fidelidad. No me soltaste, no me largaste, no me abandonaste, me cuidaste, me guardaste. En todo tiempo estuviste conmigo. Cada día tenemos que aprender a alabar al Señor por sus misericordias, que son muchas. ¿Cuántos alaban al Señor por sus misericordias, que son muchas? Aleluya, dale un fuerte aplauso a Jesús. Alaba con ese aplauso a Jesús, al Señor por sus muchas misericordias. Aleluya, gloria a Dios. Y dice a continuación, David sigue bendiciendo al Señor, dice también: el que sacia de bien tu boca, el que sacia de bien tu boca. Hay algo que cambió hasta en nuestra forma de hablar. Yo no sé cuántos de ustedes eran mal hablados o decían muchas malas palabras antes. No levante su mano para que no lo descubran. Pero sí sabemos que muchas personas, cuando vienen al Señor, vienen habiendo tenido otra forma de hablar, otra forma de expresarse. Yo sé de muchas personas que me lo han dicho personalmente, que antes de convertirse realmente tenían una forma, un vocabulario muy grosero para hablar. Y una de las cosas más lindas que ocurre cuando nos convertimos es que cambia nuestra forma de hablar. Nuestro vocabulario comienza a cambiar. Nos damos cuenta que hasta decir algunas cosas malas o pronunciar algunas malas palabras hasta ahora nos produce daño, nos hace sentir mal. Entonces David trataba de marcar esa diferencia. El solo hecho de empezar a abrir al Señor su corazón permitía también que hasta su vocabulario, su forma de hablar ahora fuese distinto, fuese diferente. Y esto no es algo que solamente debe marcarse en las personas que recién se conviertan, sino tiene que marcarse siempre en cada uno de nosotros, que decimos que somos cristianos y que le entregamos nuestra vida al Señor Jesucristo. Nuestro vocabulario debe marcar la diferencia entre aquellos que dicen no conocer a Dios y aquellos que sí dicen tener a Cristo en su corazón. Amén. Que de verdad este sea el desafío, que siempre lo tengamos presente. Yo lo he dicho otras veces y quiero mencionarlo nuevamente.
porque lo hemos visto en algunas personas, que es interesante notar que cuando una persona se va alejando de Dios y va perdiendo su relación con el Señor, es como que la forma más natural de notarlo es en su vocabulario, en su forma de hablar. O sea que es algo que a lo mejor la persona no se da cuenta, pero es algo natural que ocurre en todos. Cuanto más cerca estás de Dios y cuando tu vida más llena está de Dios, es muy natural que hables y compartas y tu vocabulario también hable mucho más de las cosas de Dios. Pero a medida que alguien se va enfriando en su fe y se va apartando de Dios, o por diferentes circunstancias va dedicando mucha parte de su vida o de su tiempo en cosas que no lo están llenando de las cosas de Dios, se nota en su vocabulario, se nota en su forma de hablar. Tan simplemente escuchándolo hablar, uno puede detectar cómo está su corazón, cómo está su alma. Así que en esta mañana tendríamos que preguntarnos con total franqueza cada uno de nosotros, ¿cómo es tu forma de hablar? ¿Es mi forma de hablar algo que glorifica a Dios, que exalta su nombre? ¿Pueden los demás notar que mi manera de hablar realmente muestra que mi vida está llenándose de Dios permanentemente? Así que este desafío es para cada uno de nosotros. No importa el lugar que ocupemos en la iglesia, puede que seamos pastores o líderes o simplemente personas que estamos recién comenzando a caminar con el Señor, pero este desafío es algo que permanentemente nos tiene que mantener conscientes que necesitamos estar llenos de Dios para que también nuestro vocabulario pueda glorificar y exaltar el nombre del Señor. Amén. El Salmo capítulo 126, versículo 5 al versículo 6, dice: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá cantando, andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Es hermoso que realmente después de haber sufrido, después de haber padecido, que después de haber pasado por algunas pruebas difíciles, nuestro cántico se renueve y nuestra vida espiritual se renueve en la presencia del Señor. Si usted y yo queremos mantener nuestra boca llena de alabanza, creo que necesitamos recordar que cada día tenemos que acudir nuevamente a la presencia del Señor para pedir nuevas fuerzas y pedir que Él renueve nuestro interior y de esa manera podamos mantenernos alabando y glorificando al Señor cada día. Amén. Y por último dice el versículo 5 de este salmo: de modo que te rejuvenezcas como el águila. Yo no sé cuántos saben, pero la vida cristiana también tiene un desgaste y algo que necesita un lugar o un tiempo para que nos rejuvenezcamos, para que nos renovemos nuestras fuerzas. Así como todas las cosas en la vida, uno se desgasta, se cansa. A veces algunos se cansan simplemente de la rutina, pero en el servicio al Señor también a veces nos cansamos de algunos problemas, de algunas personas, de algunas situaciones que nos tocan vivir, y necesitamos rejuvenecernos y renovarnos. A mí me preocupa cuando muchas veces algunas personas que sirvieron al Señor con mucho gozo, con mucha alegría en un tiempo, por algunas situaciones que pasan en su vida, se estancan, y hasta no solamente se estancan, sino que empiezan como a envejecer espiritualmente hablando.
y ya no sienten esa vitalidad, esa fuerza, ese entusiasmo para servir al Señor. Pero algo que David expresa en este salmo tiene mucho que ver con algo que le ocurre al águila. Dice, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Yo sé que muchas veces usted habrá escuchado la historia del águila, pero por si alguno no la conoce, simplemente la menciono. Se sabe que el águila, cuando llega a una determinada edad, dice que sus uñas, el pico y hasta sus ojos se van rodeando de aquello que queda de los desechos, las plumas se vuelven viejas y el águila se vuelve pesada para volar. Entonces dice que busca las alturas y va a lugares rocosos donde es su habitación, y dice que ahí entonces comienza a pegar su pico y empieza a arrancar sus plumas y entra en un proceso de rejuvenecimiento hasta que el pico queda como nuevo. Toda esa crosta que se va juntando sobre el pico se cae y las plumas que se fue arrancando empiezan a crecer nuevas y entra en un proceso de rejuvenecimiento. Un águila viejo de pronto comienza a tener la apariencia de un águila joven. Y esto es lo que David emplea para aplicar también a la vida del cristiano. De modo que te rejuvenezcas como el águila. Un águila que tiene un pico viejo, cargado ya de mucha crosta, hasta le cuesta comer. Si tiene sus ojos nublados, entonces le cuesta ver. Si tiene sus plumas pesadas, ya le cuesta volar. Entonces necesita entrar en este tiempo de rejuvenecimiento. Pregunto, y no se ofenda, no quiero que lo tome a mal, ¿no habrá alguien en esta mañana aquí que necesite entrar en ese proceso de rejuvenecimiento? Usted ya se da cuenta que ya no puede ver las cosas de Dios como las veía antes, que ya no se alimenta de la palabra de Dios como lo hacía antes, que ya no puede volar como volaba antes, viendo las cosas desde arriba, porque hay una realidad. Las cosas se ven muy distintas desde abajo que desde arriba. Y si el águila ya no podía volar como antes, obviamente ya no podía disfrutar como disfrutaba antes de la vista, del panorama, de todas las cosas que forman parte de la aventura simplemente de volar del águila. Dios quiera que en esta mañana, si alguno ha entrado en ese proceso de envejecimiento, pueda entrar en un proceso de rejuvenecimiento que se produce cuando aprendemos a buscar a Dios, alabar a Dios y deleitarnos en su palabra. Amén. ¿Cuántos quieren que esta mañana el Señor lo renueve? Aleluya. 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 Tenemos que aprender a bendecir a Dios y que nuestra alma encuentre motivos para bendecir a Dios. Hay motivos suficientes para quejarnos, para murmurar, para amargarnos. Usted se dio cuenta que para eso sobran motivos. Pero es bueno ver en la palabra del Señor cómo David encontraba motivos para bendecir a Dios y para alabar su nombre. Mi hermano, mi hermana, nunca olvidemos las cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y si algo necesita que Dios haga en esta mañana, si lo hizo en el pasado, lo puede hacer hoy también. Amén. No quiere decir que porque haya pasado mucho tiempo y porque conocemos al Señor desde hace mucho tiempo, hay cosas que ya hoy no van a suceder. No, al contrario, la Biblia nos enseña y a través de la palabra del Señor podemos aprender que no importa en qué etapa de la vida nos encontremos, en el Señor siempre podemos renovarnos y renovar nuestras fuerzas. Amén.